Hola, buenas tardes. Bueno, van a disculpar, es un método muy nuevo para mí. Y bueno, aquí estamos trabajando para superar todos los problemas. Vamos a empezar este módulo, bueno, dirigiéndome a ustedes. Primero decirles de que están bienvenidos, son bienvenidos a las charlas que vamos a dar y vamos a empezar con el tema de lo que es trabajo y salud. Como ustedes saben, el trabajo está relacionado bastante con la salud por los deterioros que éste produce en la salud de los trabajadores. Vamos a empezar diciendo que a lo largo de la historia de la humanidad, el trabajo, ustedes saben que ha sufrido una evolución tanto desde el punto de vista técnico como organizativo. La división del trabajo ha traído como consecuencia la división o separación del trabajo manual y del intelectual, con el menosprecio del primero sobre el segundo. Aquí el trabajo manual se caracteriza por el trabajo artesanal, como ustedes saben. El trabajo artesanal se caracterizaba por la existencia de diferentes oficios, como el de carpintería, herrería, etcétera, y este trabajo se desarrollaba en pequeños talleres artesanales y la elaboración del producto era esencialmente unitario, es decir, que el trabajador participaba de forma en todas sus fases hasta su terminado, y eso lo hacía solamente un trabajador. De esa manera se infravalora el trabajo, ¿no es cierto? Se infravalora. Vamos a ir viendo las diapositivas, viendo allá. En esta primera diapositiva hay algunos conocimientos acerca de lo que era la necesidad de trabajar y algunos pensamientos inherentes a este hecho. Lo van a ir leyendo poco a poco ustedes porque van a tener estas diapositivas. Lo que les iba explicando, que el trabajo manual se desarrollaba solamente por un trabajador. Entonces el trabajo como tal era considerado en la antigüedad como un trabajo digno de esclavos, en la Edad Media como una actividad sin nobleza, y también había una concepción del cristianismo que las personas ganaban el pan con el sudor de su frente. Ya les he dicho que a lo largo de la historia ha habido una evolución en el trabajo, con un grado mayor en la tecnificación y que se debía adaptar la organización. Pero esto ha llevado a que se generen mayores riesgos a nivel profesional u ocupacional. Entonces, con el desarrollo, o sea, con la llegada de la revolución industrial, ha comenzado un proceso más acelerado en la evolución de la tecnificación, ¿no? En la evolución de la tecnificación, pero que necesariamente tenía que generar cambios en la organización. Es decir, había aparición de nuevas exigencias. Las exigencias físicas han disminuido, pero las intelectuales han sido mucho más. Entonces, aquí, con la revolución industrial, el trabajo se convierte en un número de horas pagadas, o en un número de piezas pagadas. El trabajador aquí vende su capacidad transformadora como única manera de poder vivir. Aquí en esta diapositiva se muestra la fabricación, el uso de equipos y herramientas, y los trabajadores se tienen que adecuar a las exigencias de la máquina, ¿no? A las exigencias de la máquina en aras de la productividad. Aquí lo mismo. Aquí hay una máquina única, pero aquí hay muchas. Incluso el trabajo infantil, ¿no es cierto? Con la tecnificación, si bien es cierto, había aquí condiciones de trabajo infrahumanas,
Aquí se muestra de que el trabajo ya se desarrolla con alta tecnología. Pasando a otro tema, o continuando con el mismo, podemos decir de que el trabajo va desarrollándose de acuerdo a la tecnificación. Ustedes saben que el ser humano es un ser social, es decir, que para desarrollarse necesita relacionarse con otras personas. Esto significa también que el trabajo es un hecho social. Por lo tanto, no podemos, o sea, desde un punto de vista preventivo, limitarnos a reducir las horas de trabajo o el número de piezas pagadas para reducir los riesgos que han generado esta evolución en la tecnificación. Lo que hay que perseguir es un grado de tecnificación que nos libere al máximo de todos los riesgos que atentan a nuestra integridad física y mental, pero también organizarnos de tal manera o de forma coherente con las necesidades, o sea, que vayan de mano con las necesidades personales y sociales de todos los individuos. Como ustedes saben, hemos hablado aquí de la tecnificación, de la evolución de la tecnificación y también de la que va aparejada, digamos, en una forma de decir, con la organización. Pero también vemos que han aumentado los riesgos en el trabajo, las condiciones, incluso se podría categorizar como condiciones infrahumanas que han afectado la salud del trabajador. Por eso es que entramos a lo que es las concepciones de la salud. ¿Ya? Existen diferentes concepciones de la salud. No hay un solo concepto que diga que salud es tal cosa. Pero nos basamos más que todo en lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Diferentes concepciones de salud, por ejemplo, la salud se puede dividir desde el punto de vista de la medicina como una actividad profesional que se divide en salud somatofisiológica, psíquica y sanitaria. La concepción de salud somatofisiológica define a la salud como la ausencia de enfermedad, es decir, el bienestar físico del cuerpo y del organismo, ¿no? Sobre todo. Pero esta concepción no puede ir independiente de la psíquica, porque hay problemas de salud que afectan la capacidad psíquica del individuo. Lo mismo la psíquica, ¿no es cierto? Nace de la interrelación que existe entre el organismo y el espíritu del cuerpo. Pero la experiencia ya nos dice que no pueden ser interdependientes estas. La concepción sanitaria se basa, es más que todo, trata de preservar y mantener o recuperar la salud, pero no la individual, sino la colectiva de la población y la comunidad. Esto basado principalmente en la población y no solo en la curación. Ya, este problema aparece en el siglo pasado cuando la gente se va a ciudades industrializadas para tener una mejor calidad de vida porque iba a desarrollar su trabajo en las industrias. Entonces, y la necesidad de los poderes públicos hacen de que tomen medidas para controlar la salud de esa población. En cuanto a las concepciones sociales, al convertirse la salud en un asunto colectivo, se hace posible la aparición de las concepciones sociales de la salud, ¿no es cierto? Por ejemplo, la político-legal, la económica y la sociológica. La concepción político-legal parte del principio de que la salud es un derecho, ¿no? Es un derecho y por ende crea obligaciones que son reconocidas en los códigos penales, incluso en la constitución política del Estado actual. Entonces, identifican los actos que atentan contra ella como delitos.
en cuanto a la concepción económica de la salud, cobra importancia en la medida en que el factor humano se constituye en un elemento importante en los procesos productivos. Por lo tanto, los gobiernos tienden a proteger el capital humano, asegurando así la productividad del sistema económico de su país. Y la concepción sociológica parte del hecho de que la salud y la enfermedad no son acontecimientos individuales, sino sociales. Cada sociedad valora lo que es estar enfermo o sano. Y la salud queda condicionada sobre todo a una situación global del desarrollo económico. Vamos al concepto de lo que es la concepción ideal de la salud. Y les he hablado de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la salud, bueno, aquí están las concepciones de la salud médica, social, la concepción ideal de la OMS. Entonces, se define como el estado de bienestar físico, mental y social completo, y no meramente la ausencia de enfermedad. Pero esta es una utopía, ¿no? Esto es algo inalcanzable, pero esperanzador. Por eso es que los gobiernos hacen políticas que vayan a favorecer el completo estado de bienestar físico y mental de todos los trabajadores. Como es algo inalcanzable, hay expertos de la salud que prefieren trabajar sobre otro tipo de planteamiento más ecológico de la salud, entendida como el mayor grado posible de bienestar físico, psíquico y social, que permita una vida autónoma, solidaria y gozosa. Entonces, existe una estrecha relación entre lo que es salud y enfermedad. ¿No es cierto? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Lograr así un estado de bienestar físico, mental y social es inalcanzable mientras no se produzca una transformación social y cultural, ¿no es cierto? Pero es importante tener en cuenta que la salud está influido por muchos motivos, o sea, por múltiples variables, etcétera, y de manera esquemática, la salud podría estar consignada dentro de 4 variables específicas. Una sería la biológica, otra la fisiológica, otro el medio ambiente, el estilo de vida y el sistema sanitario. En realidad, la biológica y la fisiológica irían de la mano, donde se toma en cuenta, digamos, factores genéticos en cuanto a raza, edad, sexo, etcétera, y el medio ambiente con su contaminación tanto física, química, biológica, psicosocial, ergonómica, etcétera. El estilo de vida donde se toma en cuenta las conductas de salud que tienen los trabajadores, sus hábitos en cuanto a higiene, etcétera, y el sistema sanitario. En la valoración del medio ambiente como variante influyente de la pérdida de salud, adquiere gran importancia. ¿Por qué? Porque en el trabajo nosotros desarrollamos casi la mayor parte de nuestra vida. Por ejemplo, trabajamos 8 horas diarias, 40 horas semanales y nuestra actividad es diaria. En el ambiente laboral existen contaminantes más concentrados que en el ambiente extralaboral. Y el tipo de trabajo que realizamos supone un nivel económico, social determinado, que de manera importante, digamos, influye en las condiciones de vida, por ejemplo, vivienda, alimentación, profesión, etcétera. En cuanto a esta diapositiva, la interrelación que existe entre la salud y el trabajo es importante.
Influye de manera positiva porque favorece el desarrollo personal, ¿no es cierto? Uno trabaja, uno desarrolla una actividad para satisfacer las necesidades, tener una vida digna, pero además también es una actividad por medio del cual nosotros desarrollamos nuestras capacidades, tanto físicas como intelectuales. Pero junto a esa influencia positiva del trabajo, también existen influencias negativas. El trabajo puede generar daños, ¿no?, de acuerdo a los contaminantes que existan dentro del puesto de trabajo, y generar enfermedades o accidentes de trabajo. Estos son los riesgos profesionales. ¿Y cómo se define un riesgo? Como aquellas situaciones de trabajo que pueden romper el equilibrio tanto físico, mental y social del trabajador o de las personas. Por eso es que no podemos limitarnos a considerar como riesgo solamente aquellas situaciones que han causado accidentes o enfermedades, sino que habrá que buscar el origen de todos los desequilibrios de la salud que haya en el medio ambiente de trabajo. Riesgos profesionales. Ya les he dicho, son situaciones que pueden modificar tanto el equilibrio físico, mental y social. Estas modificaciones del medio ambiente, como dice esta diapositiva, son mecánicas, físicas, químicas, biológicas, psicosociales y morales. Ahora, la prevención, ¿qué es lo que hace? Es favorecer los efectos positivos y minimizar los efectos negativos. ¿Y cuáles son los efectos negativos? Son estas, que van a modificar el medio ambiente causando un desequilibrio a nivel físico, mental y social. El trabajo se produce, o sea, va a producir siempre modificaciones en el medio ambiente. La prevención, según este planteamiento, no es más que una manera de analizar, evaluar mediante un conjunto de técnicas cada una de estas modificaciones del medio ambiente y determinar en qué grado, si es positivo o negativo, favorece o afecta la salud del trabajador. Ahora, dentro de estos riesgos profesionales están los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Y hay otras enfermedades relacionadas con el trabajo. Y dentro de los efectos negativos, los accidentes se constituyen en los indicadores inmediatos y más evidentes de unas malas condiciones de trabajo, dada su gravedad. Y lo primero que tenemos que hacer es luchar con actividad preventiva contra estos accidentes. Podríamos calcular los costos que producen estos accidentes, porque no solamente se da asistencia médica, hay jornadas de trabajo perdidas, hay equipos dañados. Entonces, pero también se tiene que tomar en cuenta esto. O sea, los accidentes primero no resucitan muertos, no devuelven órganos perdidos, afectan a la familia en general, causan invalideces, tanto temporales como definitivas. Y estos pacientes ya no tienen la capacidad de volver a su fuente de trabajo y seguir trabajando. Y son los efectos negativos. Ahora, no solamente hay que relacionar los accidentes de trabajo con lesiones, ¿no? Esto se tiende a confundir generalmente. Es importante superar esta confusión, ya que con más frecuencia se producen incidentes. ¿Y qué es un incidente? De acuerdo al concepto que tenemos. ¿Qué es un incidente? Se reconoce como incidente a los sucesos anormales, no queridos, no deseados, que se presentan de forma brusca, inesperada e imprevista, que interrumpen o dificultan la normal continuidad del trabajo. Estos incidentes
cada vez son más frecuentes, pueden dar lugar o materializarse. Puede materializarse dando lugar a daños en las personas, equipos o productos. Ahora vamos a definir lo que es, digámoslo, conocer un poco de las enfermedades profesionales. Existen enfermedades profesionales que se producen a consecuencia de los contaminantes que existen en el medio del trabajo. En primer lugar, las enfermedades se producen por un deterioro lento y paulatino de la salud, porque debido a efectos acumulativos que pueden aparecer después de varios años de exposición a la condición peligrosa. Entonces, la prevención no se limita simplemente a los accidentes y a las enfermedades profesionales, sino también a otras enfermedades relacionadas con el trabajo, pero que no están reconocidas dentro de lo que es la lista de enfermedades profesionales y que están dentro del manual de evaluación del grado de invalidez que se maneja en la entidad encargada de calificar cuando se tiene que tipificar como enfermedad profesional, ¿no es cierto? Relacionando causa y efecto. Aquí tengo una definición legal de lo que es el accidente de trabajo. Ustedes saben que el Código de Seguridad Social es un instrumento que nosotros como médicos de trabajo utilizamos para orientar a todos los trabajadores que vienen acá y que no han hecho su denuncia de accidente de trabajo. Es un instrumento que les permite, digamos, dar a ciencia cierta una real evidencia de que sí ese señor ha sufrido un accidente de trabajo. De acuerdo al Código de Seguridad Social que está en el artículo 27, entonces el accidente de trabajo tiene el concepto de que es toda lesión, dice, orgánica o trastorno funcional producido por la acción súbita y violenta de una causa externa como ocasión como consecuencia del trabajo que determina disminución o pérdida de la capacidad de trabajo y de ganancia o muerte del asegurado. Entonces, de acuerdo al Código de Seguridad Social, esa lesión tiene que ser denunciada a través de la denuncia de accidente de trabajo. Es bien diferente el accidente de la enfermedad. Entonces, hay una ley de prevención de riesgos laborales, pero nosotros tenemos aquí la ley de higiene y seguridad industrial, que es la 16998. Aquí hay una definición técnico-preventiva de lo que es accidente de trabajo. Es un suceso anormal que se presenta de forma brusca e inesperada, normalmente evitable. Interrumpe la continuidad del trabajo. Puede causar o no lesiones en las personas y genera pérdidas económicas. Como les había dicho, son indicadores inmediatos y más evidentes de unas malas condiciones de trabajo. Por lo tanto, hay que hacer prevención primero en eso. Las consecuencias de los accidentes son económicas, son porque hay daño, por ejemplo, un paciente accidentado llega a la caja y se le paga un subsidio de incapacidad temporal que asciende al 90% de su sueldo. Luego hay daños humanos, tanto físicos y que afectan en forma tanto física como mental a los trabajadores. Y hay consecuencias sociales, ¿no es cierto? Porque afectan a la familia. Las causas del accidente son los incidentes, ¿no es cierto?, que se materializan causando accidentes. A ver, con respecto a esto, aquí hay que tener en cuenta estas situaciones de riesgo. Los errores, los incidentes, las averías, los defectos de calidad, los daños a las personas. Estos son los incidentes que pueden materializarse causando accidentes. Lo que es la definición legal de enfermedad profesional también está en el artículo 27 del Código de Seguridad Social y se define como todo estado patológico producido como consecuencia del trabajo.
de evolución lenta y progresiva que determina la disminución o pérdida de la capacidad para el trabajo y de ganancia o muerte del asegurado, y que sea provocada por la acción de agentes nocivos presentes en el medio ambiente laboral. Ahora, aquí están los contaminantes, tanto físicos, entre los físicos está el ruido, la vibración, la radiación ionizante, no ionizante, las temperaturas extremas. Si me estoy olvidando, alguno de ustedes me lo dice. También están los productos químicos, los biológicos, entre los productos químicos, que son los irritantes, los asfixiantes, los anestésicos, etc. En cambio, en los biológicos están los virus, los parásitos, las bacterias, los hongos. Esos son riesgos, ¿no? Riesgos. ¿Cuál es la definición técnica de lo que es enfermedad profesional? Es aquel deterioro lento, paulatino de la salud del trabajador producido por exposición crónica a situaciones adversas. Sean estas producidas por el ambiente en el que desarrolla el trabajo, por la forma en el que está organizado. Ustedes saben de que existen contaminantes en el ambiente, ¿ya? Contaminantes que les he dicho hace rato, son físicos, químicos, biológicos, etc., ¿no es cierto? Pero existen dentro del mismo ambiente laboral agresivos que pueden causar alteraciones psicosociales en el trabajo, que no están dentro de la lista de enfermedades profesionales y que tienen que ver con la organización. ¿Cuáles son los factores que determinan que aparezca una enfermedad profesional? Aquí está la concentración de la gente en el medio ambiente de trabajo. En cuanto a esto, ¿qué les puedo decir? Ya les he dicho que existen contaminantes, pero también existen límites permisibles, por debajo de los cuales, durante una jornada de 8 horas, el trabajador no puede ser afectado normalmente. Y el tiempo de exposición tenemos las 8 horas. ¿No es cierto? Que es lo normal. Pero también existen las características principales, o sea, personales de cada individuo. Esto se refiere a que si la concentración y el tiempo de exposición tienen límites de exposición por debajo de las cuales no puede afectar la salud del trabajador, existen características personales de cada individuo que sí por debajo de estos límites permisibles pueden desarrollar una enfermedad profesional. Por ejemplo, cuando un individuo en su examen preocupacional se le ha detectado alteraciones de la salud. Ahora, la relatividad de la salud. Ya les he dicho que no existe un concepto único de lo que es salud, pero tampoco existe un solo contaminante. Hay varios contaminantes que pueden afectar la salud. Por eso es que este término de relatividad de la salud. Esta es la relación entre la agresión y la enfermedad. Existe un efecto máximo tolerable, por encima del cual se produce la enfermedad. Y está dado por los límites permisibles en el ambiente laboral. Entonces, si hay contaminantes acá, los efectos van a producir una enfermedad. La diferencia entre accidente y enfermedad. Acá está. La diferencia entre accidente de trabajo y enfermedad profesional. Las características. El accidente de trabajo es súbito y violento. Y la enfermedad es lenta y solapada. La presentación del accidente de trabajo es inesperada y la enfermedad es esperada. La motivación son causas externas y la enfermedad es acumulativa, siendo lo que se acumula en forma interna. Las manifestaciones en el accidente de trabajo son violentas y acá son solapadas. La relación de la causalidad es fácil, porque sabemos que
qué actividad ha hecho de que se produzca ese accidente de trabajo o qué factores externos ha producido el accidente. En cambio, relacionar la causa de la enfermedad profesional es difícil. El tratamiento en un accidente de trabajo generalmente es quirúrgico y la enfermedad es profesional. Dentro de lo que es prevención, no tenemos que esperar a que se presenten los síntomas de la enfermedad, sino más bien es tratarlas con anterioridad. A ver, antes de pasar a otra diapositiva, vamos a hablar sobre lo que es otros riesgos para la salud del trabajador. Ya les he dicho que existe una concepción legal de lo que es enfermedad profesional, pero esto no corresponde a la realidad, porque ya también les he mencionado, existen enfermedades que afectan la salud física del trabajador que no se contemplan dentro de la lista de enfermedades profesionales como tales. Ya les he dicho también que existen agresivos en el trabajo que son susceptibles de causar trastornos que sin ser de naturaleza física pueden causar daño. Uno de ellos es el síndrome de Burnout, ¿no es cierto? El mobbing, que pueden materializarse en dolencias de tipo psicosomático, pero pueden también llegar a afectar el equilibrio mental y social de los individuos. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la prevención? Ya les he dicho, minimizar los efectos negativos del trabajo y favorecer los efectos positivos del trabajo. Minimizar los accidentes, enfermedades profesionales y otros daños a la salud y favorecer los efectos positivos, haciendo que el trabajador desarrolle su actividad, se desarrolle profesionalmente, se ubique estratégicamente y se demuestre que tiene una ubicación a nivel social, que tome decisiones, que tenga control de acuerdo a sus responsabilidades, etc. Ahora, en todo este tema hemos hablado que las condiciones del trabajo favorecen o alteran el estado físico, psíquico y mental del trabajador. Entonces, estas condiciones tienen una definición y aquí la tienen. Se define como el conjunto de variables que definen la realización de una tarea concreta y el entorno en el que éste se realiza. En cuanto a estas variables que determinan la salud del trabajador, dicen triple dimensión apuntada por la OMS. Se refiere al estado de bienestar físico, mental y social. Este nuevo enfoque es lo que hoy se conoce como condiciones de trabajo, entendiendo como tales el concepto que ya se les ha dicho. La revolución industrial antes lo que hacía ha traído consigo lo que es la mecanización y la parcelación del trabajo. Algunas empresas han adoptado medidas de seguridad tendientes, digamos, a disminuir los accidentes de trabajo. También han puesto puestos de primeros auxilios para aquellos accidentados, pero esto no ha sido la mejor elección. Como consecuencia de esta evolución tecnológica, se ha ido consiguiendo la reducción, digamos, del esfuerzo físico, pero también han aparecido nuevas agresiones causadas por la aceleración de ritmos, modificación de horarios y otras, ¿no? Otras circunstancias que han afectado la salud del hombre. La presencia de estos contaminantes en el lugar de trabajo es importante, porque nosotros es ahí donde tenemos que hacer prevención.
¿no? Y se refiere a las condiciones materiales del ejercicio del trabajo, como el esfuerzo y la fatiga, temperatura, ventilación, las condiciones de seguridad, la presencia de contaminantes en el lugar de trabajo, el interés de la propia tarea, su contenido psicológico y profesional, el carácter repetitivo de la tarea, la monotonía, entonces la tensión y la carga mental. La posibilidad de utilizar en el trabajo los conocimientos y capacidades, oportunidades de aprender algo nuevo es bien importante en la prevención. La seguridad en trabajo. A ver, ¿cómo vamos a definir lo que era seguridad industrial? Es una ciencia técnica no médica que se encarga de la prevención de los accidentes de trabajo. ¿No ve? Entonces, higiene es una ciencia técnica no médica que controla los contaminantes del trabajo. Entonces, medicina del trabajo va a ir a estudiar las condiciones, o sea, las consecuencias de las condiciones materiales y ambientales sobre las personas. Y junto con la seguridad, con higiene, van a establecer condiciones de trabajo que no generen daños ni enfermedades. Las condiciones de trabajo. Aquí está en el medio ambiente, la iluminación, ruido, espacio, termorregulación. Las tareas, posturas, esfuerzos, movimientos repetitivos, máquinas, herramientas, electricidad. Organización, tiempo, ritmo, estilo, mando, salario, promoción. Esas son las condiciones. Ahora, ¿cómo se hace la evolución? ¿Cómo es la evolución en la prevención de los riesgos? Entonces, primero ha ido solamente para disminuir los accidentes y las enfermedades, solamente con higiene y seguridad industrial. Luego, el puesto de trabajo lo veía ergonomía de puesto de trabajo. Ambiente y organización, ergonomía de sistemas, creatividad, responsabilidad, participación, autonomía. Es el sitio ideal al que tenemos que llegar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Se dividen en primer, segundo, hasta quinto grupo. Entonces, los factores de riesgo son las condiciones de seguridad. El segundo grupo, el entorno físico del trabajo. Tercer grupo, los contaminantes biológicos químicos. Cuarto grupo, la carga de trabajo. El quinto grupo, la organización de trabajo. Existen técnicas preventivas. Las globales, que tienen que hacer higiene, seguridad, medicina del trabajo, ergonomía y psicosociología. Y las específicas, como aquí dice, ingeniería, arquitectura, física, química, biología, traumatología, anatomía. Es una relación multidisciplinaria. Partiendo del hecho de que el ser humano emplea una buena parte de su tiempo en el trabajo, podríamos establecer una primera aproximación en 4 niveles. Hemos visto en la anterior diapositiva que son 5. En un primer nivel se tiene, desde el punto de vista preventivo, tener en cuenta todos los factores relativos a lo que es la tarea concreta. En segundo lugar, el entorno ambiental y organizativo. En tercer lugar, las características particulares y diferenciales del individuo. Y en cuarto lugar, los factores ajenos al trabajo, como condiciones de alimentación, reposo, ocio, vivienda, transporte, etc. Nosotros hacemos prevención sobre las situaciones de trabajo, eso quiero que tomen en cuenta. Sobre las condiciones, vuelvo a repetir, condiciones de seguridad, contaminantes ambientales, ambiente de trabajo, la carga física mental, la carga, los aspectos psicosociales. Y esto lo van a realizar en un trabajo, que es el histograma del puesto de trabajo. ¿Ya? Y les he mandado ya, supongo que la señorita Esther, María Esther o Carmen, ella les va a enviar el trabajo que tienen que desarrollar al final de este curso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es mejorar las condiciones del trabajo, ¿ya? Con prevención
con prevención, en forma conjunta con seguridad, higiene y medicina del trabajo, además de ergonomía y psicosociología. Bueno, muchas gracias, espero que hayan comprendido. Quisiera que, si no me preguntan, me gustaría que me den algunos comentarios acerca de lo que no han entendido. Muchas gracias. Doctora, buenas tardes. ¿Me escucha? Ya, dime. Sí, te escucho. ¿Cómo está, doctora? Más que todo como un comentario, ¿no? Sin duda alguna, tras escucharla, ver todos los aspectos que hemos estado revisando, nos queda claro, ¿no? De que queda mucho todavía por mejorar en todo lo que es el sistema de prevención del país, ¿no? Con lo que respecta a riesgos y enfermedades laborales. Ajá. Nos damos cuenta que de gran forma hace falta una base central. O sea, yo le comento en base a que nos hemos visto muy de cerca, hemos visto el rubro en el que trabajamos, en el rubro petrolero, Ajá. de que el personal constantemente cambia de un empleo temporal a otro, porque Ajá. así es este rubro. Entonces está 6 meses en una empresa, pasa un tiempo, tiene que buscar empleo en otra empresa, Ajá. y hay lesiones, por ejemplo, hay lesiones de casos verídicos, yo le hablo, de personal que ha sufrido lesiones deportivas y laborales, que al momento de realizar el examen preocupacional de rigor, Ajá. no son declarados. Y muchas veces la necesidad del trabajador hace de que en muchas oportunidades pues mienta al respecto, ¿no? Porque ingresan y una vez que han obtenido el seguro, salen a la luz, por así decirle, Ujú. dolencias que posiblemente no hayan sido producto de Detectar. una actividad laboral, sino más de un accidente común. Pero Ajá. sin embargo, pues la obligación del empleador cubrir, ¿no? Realizar su atención, su tratamiento, etcétera. Entonces, en su opinión, ¿cómo podría subsanarse esta falencia que tenemos en cuanto a esto? No hay antecedentes de lumbalgias crónicas, por así decir, de Pepe López, que toda la vida haya tenido algún problema a nivel lumbar, pero sin Ujú. embargo por la necesidad de trabajo que tiene la persona, al momento de realizar el examen preocupacional, pero el trabajador obviamente va a indicar que no tiene nada, ¿no? Que él está sano de lo más normal, que no Ujú. tiene ninguna dolencia, cuando de verdad el Tienes aporte problema. que debería dar el trabajador sería el indicado, ¿no? Para poder prevenir, en todo caso, posicionarlo en una actividad diferenciada, restringirle algunos trabajos, etcétera, ayudaría bastante. Un minutito, por favor. Espérame, te voy a contestar. Hola, hola. Aníbal y por Ya, Aníbal, primero te quiero contestar. Nosotros como médicos del trabajo tenemos una serie o cumplimos una serie de actividades y funciones dentro de lo que es nuestra actividad profesional. Y como tú bien lo has dicho, hacemos lo que es el examen preocupacional. Ahora, como concepto, el examen preocupacional es un examen destinado a evaluar cómo es el estado de salud del ingresante hacia un trabajo nuevo, ¿me entiendes? Ahora, nosotros como médicos especialistas estamos totalmente capacitados para evaluar al paciente con sus simulaciones y disimulaciones. ¿Me dejo entender? O sea, si ese sí, paciente sí. tiene una lumbalgia crónica X que se ha hecho en un accidente común, etcétera, etcétera, nosotros teórica y prácticamente descubrimos ese tipo de patologías. Por eso es que ese examen está destinado a identificar ese tipo de patologías y a determinar el estado de salud con el que está ingresando ese trabajador. Entonces, no sé si has visto algunos exámenes preocupacionales, pero los que hacemos aquí en La Paz son muy exhaustivos. Hacemos un examen general
y un examen segmentario. No sé si eres médico, pero hacemos el examen desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Entonces, si hay una limitante, lo vamos a poner. Por ejemplo, en caso de una lumbalgia crónica, lo ponemos apto con restricción de tipo personal. ¿Eso qué quiere decir? Que esa persona tiene la obligatoriedad de cuidar su salud, ¿me entiendes? Para que el trabajo no empeore su condición de salud. ¿Me dejo entender? Hola, hola. Sí, sí, doctora. Sí, doctora. Ya, Perfectamente. entonces no se nos escapa. No sé qué tipo de examen es preocupacional. Así nos mientan los trabajadores. Nosotros somos técnicamente evaluadores. Ahora, bueno, ¿ha contestado tu pregunta eso? Obviamente todos los trabajadores necesitan eh, estar protegidos por la seguridad social, ¿no es cierto?, para atender sus problemas de salud. Es un derecho que se les asiste, pero existen, digamos, el diagnóstico de apto sin restricción. Eso quiere decir que el paciente es una persona sana. El apto con restricción de tipo personal que tiene problemas de salud que tiene que atenderlos. Apto con restricción de tipo laboral cuando no tiene la formación suficiente para desarrollar ese trabajo. ¿Ya? Y puede ser parcial o total, y dependiendo del caso, nosotros sugerimos al empleador que más bien a ese trabajador se lo capacite. ¿Me entiendes? Sí, sí. Ya. ¿Qué otra duda tienes? Muchas gracias. Está todo correcto, doctor. Creo que como usted dice, eh, obviamente por ética no voy a mencionar cliente que es pero acá en el lugar donde nosotros trabajamos hemos podido evidenciar que se hace un examen segmentario bastante superficial, ¿no? Del cual yo mismo, como médico, soy médico, Ujú. eh, es una falencia, ¿no? Es una falencia tal vez que se está teniendo. En no emplear un poco más de tiempo, tal vez por la alta demanda que tienen las afiliaciones de personal nuevo en las distintas casas. Pero en un examen secundario que muchas veces no se toma más de 5 minutos, eh, hay muchas cosas que tal vez podrían dejarse de lado, muchos aspectos importantes, ¿no? Que nos permitirían Yo dar pienso un que sí. diagnóstico laboral correcto. Yo pienso que sí, porque sabes que los médicos especialistas en medicina del trabajo justamente pasan por todas las áreas por las que se supone que tienen que ser capacitados para poder ser evaluadores. Me refiero a que problemas traumatológicos, neurológicos, pasamos por neurología, neumología, cardiología, psiquiatría, em, para poder hacer ese tipo de evaluaciones. Entonces, si tenemos que detenernos en el tiempo para hacer un trabajo mucho más específico, porque así lo demanda el trabajo, porque tenemos que hacer ese examen en función al trabajo que va a desarrollar. ¿Me explico? Entonces, si tú eres médico, Sí, tienes que hacer mayor énfasis en el aparato o sistema donde tenga problemas ese trabajador. Tú sabes, de acuerdo correcto. a la ley 1178, nosotros podemos ser sujetos de una sanción de tipo administrativa, ya sea por acción o por omisión. No es que te lleves 5 minutos, lo tienes que hacer sí o sí. Ahora, discúlpame un minutito. Aquí hay una pregunta. Dice, aquí el examen preocupacional solo comprende hemograma, glicemia, creatinina. Sí, es cierto. Porque en la Caja Nacional, de donde yo soy funcionaria, el examen preocupacional cuesta 100 bolivianos. Y cada examen que está mencionando la doctora acá es que, por ejemplo, una creatinina, de acuerdo a los aranceles que tenemos acá, cuesta 50 bolivianos. Esos 50 bolivianos, suma glicemia, HIV, BDRL, etcétera, creatinina, grupo sanguíneo, no son ni siquiera cubre
ni dos laboratorios o exámenes complementarios. Entonces se está haciendo una consulta a jurídico legal para que este monto suba y nosotros podamos tener acceso a hacer muchos más exámenes específicos en relación al puesto de trabajo que va a tener ese funcionario. Sí, sí, doctor, evidentemente. Sí, sí, queda clarísimo. Yo le hacía este comentario en función a que nosotros muchas veces manejamos personal extranjero y sin ir muy lejos tenemos personal de lo que es Chile, no Chile, ¿no? Y ellos vienen con un examen médico preocupacional elaborado en sus países, donde podemos ver evidentemente que hay, es un examen realmente completo, ¿no? El que se hace. Pero obviamente, como ustedes, a veces el tema de costos es el que influye mucho, Ajá, pero eso refleja nomás también un poquito la falta tal vez de interés que se le ha dado a nuestro área, ¿no? En este aspecto, la falta de importancia que se le está dando a lo que es la prevención de la salud claro. ocupacional. Eso O es un sea, reflejo, doctor. la prevención es fundamental. En el trabajo que les voy a dar, ustedes cada uno van a evaluar los riesgos a los que están expuestos en sus fuentes de trabajo. Entonces, y van a realizar el histograma. Ahí están las pautas. Si tienen alguna duda, por favor, consúltenme. Bueno, y yo creo que ese histograma es un preámbulo para que desarrollen un buen trabajo en cuanto a evaluación de riesgos profesionales. Yo creo que esa tarea la va a complementar el que dé seguridad e higiene industrial. ¿Están de acuerdo? Muy bien, doctor, muchas gracias por el tiempo. Listo. Bueno, yo creo que se ha concluido el tema de hoy. Espero que me hayan comprendido. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanme. Estoy a su disposición. Muchas gracias.